¿Tienen alma los animales según el hinduismo? La respuesta es sí y además es infinita, eterna. El concepto de Atman, que sería el equivalente más o menos al alma que tenemos en Occidente, la inmortalidad del alma es fundamental en el hinduismo. Hay un verso precioso del Gita, del capítulo 2, que nos dice: Atman nunca nace ni nunca muere, ni habiendo sido nunca dejará de ser, no nacido, eterno, imperecedero, primigenio. Atman no muere cuando el cuerpo muere. Como vemos, está declarando la infinitud, la inmortalidad del alma. El Bhagavad Gita también afirma que Atman es infinito al ser inmutable. Y dice: Atman es incognoscible por los sentidos, inconcebible por la mente e inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte por tu cuerpo. Y eso contiene la esencia de uno de los principios claves del Advaita Vedanta, que es el Satchitananda, conocimiento absoluto, existencia absoluta y felicidad absoluta. Y además el Gita afirma que todos los seres vivos tienen un Atman. Cuando en el capítulo 15 leemos: aquel conocimiento que permite ver la indivisa realidad imperecedera, el Atman, en todos los seres vivos, es conocimiento sátvico. Por tanto, en el Advaita Vedanta, en la no dualidad del camino no dual, ese Atman es uno con Brahman, con Dios, o como quieras llamarlo. El siguiente verso del Bhagavad Gita es tajante sobre la igualdad entre los hombres y los animales. Y a mí es un verso que siempre me ha apasionado. Y dice: el hombre autorrealizado considera iguales a un brahmana instruido y humilde, a una vaca, a un elefante, a un perro e incluso a un devorador de perros. Como vemos, ese todo es uno les lleva a considerar que, por tanto, cualquier ser vivo, sea hombre o animal, tiene un alma infinita y por tanto está sometido al ciclo del samsara, del renacimiento. Del renacimiento. Soy Pedro Nonell, soy experto y traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda. Esta es una de las versiones que he traducido, que es el Gita de acuerdo a Gandhi. Y si os ha gustado este vídeo, pues compartirlo con quien queráis, comentarlo o suscribiros a mi canal. Estoy haciendo una serie de vídeos para que entendamos que el Advaita Vedanta, incluso el Tao, son marcos filosóficos que permiten armonizar todas las religiones del mundo. Y en este caso en concreto estoy haciendo una serie de vídeos explicando la visión del alma de los animales según diferentes religiones. Por tanto, en el hinduismo los animales, al igual que los seres humanos, poseen un cuerpo material sujeto a nacimiento, enfermedad y muerte, y un alma inmortal que trasciende al cuerpo físico. Y os quería comentar una anécdota de mi admirado Sri Ramakrishna Paramahansa, que siempre, creo que tengo una foto por aquí, la busco, sí, aquí está. Este es mi maestro, Ramakrishna Paramahansa. Si no habéis leído, tiene una obra excelente que es el Evangelio de Ramakrishna, que vale la pena leer. Y nos decía: Dios mora en todos los seres, pero solo has de intimar con gente buena. Debes mantenerte apartado de los de mente perversa. Dios está hasta en el tigre, pero no por ello debes abrazar el tigre. Podrás decir: ¿por qué escapar del tigre, que también es una manifestación de Dios? La respuesta es: aquellos que te dicen que escapes también son manifestaciones de Dios. ¿Y por qué no habrías de escucharlo? Por lo tanto, todos los animales son parte del ciclo de reencarnación, el samsara, al igual que lo somos todos los seres humanos. Un alma puede renacer como animal, ser humano o incluso en otros reinos de existencia, dependiendo del karma acumulado. En el siguiente verso del Gita podemos ver el fin de samsara, la liberación, el moksha. Nos dice: si el alma encarnada se encuentra con la muerte cuando la guna sattva prevalece, va a los reinos inmaculados de aquellos que conocen Altísimo, es decir, alcanza la liberación. Pero si la guna tamas, que se caracteriza por la ignorancia, la pereza, domina al morir el alma, descenderá y se encarnará en un animal irracional. Y así nos lo dice Krishna: si el alma encarnada encuentra la muerte cuando prevalece rajas, nace entre quienes están apegados a la acción. Y si lo hace cuando prevalece tamas, nace en el vientre de criaturas desprovistas de razón, es decir, en los animales.
Perdón. Por lo tanto, la inexorable ley del karma afecta a todos los seres vivos. Las acciones de un ser afectan su futuro renacimiento. Ningún hombre quiere renacer como animal. De ahí la importancia de buscar el buen karma. Los animales también están sujetos a la ley del karma, aunque su capacidad de generar karma moral es muy distinta a la de los humanos, porque su nivel de conciencia y principios éticos se consideran diferentes. Debido a esta creencia, muchas tradiciones hindús promueven la ahimsa, la no violencia, que incluye no dañar a los animales innecesariamente, ya que también tienen un alma, un atma. Sri Sarada Devi, la consorte espiritual de Ramakrishna, se veía a sí misma como la madre de todos los seres, incluyendo no solo a los seres humanos, sino también a los animales. En el hinduismo se entiende que el universo está organizado en diferentes reinos de existencia, que comentamos anteriormente, y todos habitados por seres con Atman. Y esto forma parte de la visión del samsara, el ciclo de reencarnaciones. En un nivel superior tenemos los devas o semidioses, son seres divinos o semidivinos que viven en planos superiores de existencia. Tienen grandes poderes, pero siguen sujetos al karma y al ciclo de renacimientos. Segundo nivel tenemos a los seres humanos, Manusha, considerados el reino más favorable para lograr el moksha, la liberación. La conciencia y la capacidad de actuar éticamente permiten acumular karma positivo y avanzar espiritualmente. En el tercer plano tenemos los animales, que incluirán toda la fauna terrestre, aves y otros seres no humanos. También tienen Atman y participan en el ciclo de renacimiento. Su existencia está más limitada en cuanto a acción ética consciente, pero su vida sigue influyendo en su futuro renacimiento. Y después tenemos los espíritus y seres infernales y las plantas y seres menos conscientes que estarían en quinto nivel, que algunos textos hindús consideran, al igual que en el jainismo, que incluso las plantas tienen una forma de vida que participa del samsara, aunque con una consciencia mínima. Teóricamente, cualquier ser que tenga Atman puede liberarse, puede alcanzar el moksha, pero en la práctica los seres humanos tienen mayores oportunidades porque poseen inteligencia, razonamiento y capacidad de discernimiento espiritual, viñana. Esto hace que las acciones, el karma, puedan generar una evolución más rápida hacia la liberación. Si uno se fija, yo se lo explicaba muy bien Swami Vivekananda. Swami Vivekananda es otro de mis maestros, era discípulo de Ramakrishna y realizó una serie de ensayos maravillosos. Uno de ellos, el Jnana Yoga, de unidad en la diversidad, que lo tradució también al español. Y nos hablaba de esa larga cadena evolutiva, ¿no? Que desde el protoplasma hasta el hombre más evolucionado forman parte de una continuidad, y el hombre más evolucionado era el hombre Cristo o el hombre Buda. Por tanto, los animales, al carecer de ese discernimiento consciente y capacidad de practicar el Swadharma, el deber personal, generalmente necesitan renacer como humanos para tener una verdadera oportunidad de alcanzar el moksha. En resumen, según el hinduismo, los animales tienen un alma eterna, el Atman, y su vida es parte del mismo ciclo del samsara que el de los seres humanos. Muchísimas gracias. Om Namaste.